Planificación financiera y plan de negocios. En este módulo vamos a ver el siguiente contenido. Lo primero es entender lo que es el tema del plan financiero. Básicamente definiremos un poco lo que es la función del planeamiento financiero dentro del plan de negocio. Dentro de este concepto veremos la determinación del precio de venta, la proyección de ventas, presupuestos, flujo de caja, margen de contribución, punto de equilibrio, estado de pérdidas y ganancia, balance general y el valor actual neto. Bueno, en la parte del plan financiero, nosotros debemos entender que cuando realizamos un plan de negocios, este plan de negocios tiene que tener un componente de rentabilidad y el componente de rentabilidad lo arroja directamente el plan financiero. Para elaborar el plan financiero nosotros tenemos insumos que parten desde la contabilidad, por eso es que trabajamos el plan financiero desde una contabilidad vaciando directamente lo que es estado de pérdidas y ganancias o sacando ciertos cálculos contables que luego lo convertiremos como herramientas para la toma de decisiones. Cuando vamos a hacer nosotros nuestro plan financiero, el primer componente que determinamos es el precio de venta. Para calcular el precio de venta hay muchas fórmulas para hacer esto. Unos hablan la metodología del pricing, del costing, del precio promedio de mercado. Nosotros podemos definir varias formas de definir el precio de venta. En principio puede ser el costo más margen, como está en la diapositiva, o el precio de la competencia. Pero hay un concepto importante en el precio de venta que tiene que ver con el valor percibido. Y consideramos que es uno de los aspectos importantes que tenemos que considerar al momento de definir un flujo financiero, un estado financiero. El precio percibido corresponde a lo que estaría dispuesto a pagar el consumidor por un producto que nosotros ofertamos. Esto lo detallamos o lo definimos en la encuesta. Ustedes recordarán en la parte de marketing que había un instrumento que era la encuesta que nos permitía definir algunos aspectos que el consumidor buscaba. Entonces, si yo diseño un producto como este producto yo lo quiero vender al mercado, si yo defino una metodología costo más margen, puede ser de que el costo me haya salido muy alto y el margen de ganancia sumado al costo haga de que lo lance al mercado pero sea inviable. Puedo también definir un concepto que es lo que es precio promedio de mercado. Si lo saco a precio promedio de mercado, probablemente un producto similar en el mercado vaya a tener un componente en el cual yo le diga al consumidor, oye, este producto es muy similar a lo que tú ves en el mercado, pero si la marca no es conocida, no lo tomarán en cuenta porque ellos consideran que el producto no tiene la garantía que una marca expresa. Y va a pasar lo mismo si es que yo lo voy a lanzar a través de lo que sería el precio de la competencia. Entonces, cuando nosotros evaluamos los procedimientos de costeo, la determinación de precios, no necesariamente el colocarle un precio en función al costo más margen, precio promedio de mercado, precio del competidor, nos determina una realidad del precio, sino el consumidor es el que tiene la obligación de definirnos el precio en función a la percepción. Entonces, si yo le pregunto al consumidor y le digo, señor, ¿cuánto está dispuesto usted a pagar por este producto? Entonces, el consumidor me definirá un precio en función a los atributos y a la propuesta de valor que yo le muestre, incorporará que no tiene una marca conocida, incorporará los criterios que evaluará, mirará la calidad del producto, lo probará y en función a ello él me dirá, bueno, este producto yo pago 60 soles. Si es que es lo que está dispuesto a pagar y 400 usuarios me determinan que es 60 soles, ese debería ser el precio que tiene que ir en mi estudio financiero. Esa sería la determinación del precio de venta real que tendría que hacer. No el costo más margen, ni precio promedio, ni precio de competidor, porque esas técnicas se limitan a la oferta, pero el precio percibido deriva directamente sobre la demanda del consumidor real. Un segundo punto importante, la proyección de ventas. Cuando nosotros hacemos un flujo de caja, y más adelante determinaremos la utilidad del flujo de caja, pero básicamente es una estimación futura de ingresos, nosotros tenemos que hacer proyecciones de ventas, es decir, que yo tengo que mirar a futuro cuánto es lo que yo voy a vender. Cuando hago una proyección de ventas, yo lo puedo hacer de múltiples formas, pero nosotros basamos la proyección de ventas en función ¿a qué? En función a nuestra oferta y nuestra demanda. Y hay que ver cuál es la restricción en función a la oferta y la demanda. Imagínense ustedes, nosotros vamos a determinar una proyección de ventas en el cual yo voy a definir que quiero vender, por ejemplo, yo soy un productor que vendo helados, ¿ok?
Si yo soy un productor que vendo helados, entonces yo quiero definir la venta de helados del año 2016, que ahorita estamos acabando la campaña 2015 y entramos a la campaña 2016. Entonces, ¿yo cómo defino la proyección de ventas de helados de 2016? Yo tendría que tomar uno de los procesos para proyectar la venta, es tomar mi venta anterior. Digamos, si yo soy una empresa que tengo 5 años en el mercado, miraré mi venta en el año 1, 2, 3, 4, 5, estableceré una tendencia y diré, bueno, proyectaré la venta en función a la tendencia de los últimos años. Eso tendría un componente, digamos, de crecimiento endógeno que le llamamos, un crecimiento que le corresponde por historia o por procedimiento que viene de años anteriores. Otra forma de proyectar la venta podría ser que yo diga, ok, vamos a proyectar la venta en función al crecimiento del PBI. O voy a proyectar la venta en función al crecimiento país o a la inflación. Hay muchos empresarios que suelen hacer esto, de proyectar la venta en función a un indicador macro, lo cual, desde mi punto de vista, cuando vamos a armar una empresa pyme, una empresa pequeña, esto no funciona muy bien, porque si tú vas a proyectar tu venta en función al crecimiento de, por ejemplo, de la inflación o del crecimiento del PBI, probablemente tú tengas un crecimiento de 4%, 3%, 7% de la venta, pero realmente no te vas a comportar, tu sector específico y pequeño no se va a comportar igual que la economía nacional. Yo proyectaría la venta en función al PBI o en función a la inflación siempre y cuando fuera ñaños, fuera ágil, tuviera un producto masivo, pero como somos empresas pymes, nuestra mejor estimación de nuestro crecimiento de ventas va a depender de nuestros objetivos, es decir, de nuestra capacidad de oferta o nuestra capacidad de demanda. Si nosotros tenemos un mercado que puede crecer mucho, es decir, que somos una pyme, que tenemos un 1, 2, 3, 4% de mercado, el mercado es enorme y no tenemos nosotros, digamos, una cobertura de mercado muy amplia, entonces yo puedo pretender crecer en función a mi capacidad de oferta. Es decir, que si yo duplico mi capacidad de oferta y el mercado sigue siendo muy grande, entonces yo pretendería crecer el 100% el próximo año. Se puede lograr, pero ese crecimiento de ventas puede que no sea histórico, porque yo históricamente estoy creciendo un 20% y de pronto me vuelvo loco y proyecto el 2016 con un 100%. Sin embargo, se puede dar en función a que el empresario ha hecho una proyección de ventas basada en una prospectiva, no en una proyección lineal. Y la prospectiva tiene como concepto crear un escenario que no existe. En la proyección lineal lo que yo hago es proyecto en función a lo histórico, pero ahí no hay mucho trabajo que hacer, ¿no? O sea, ustedes se ponen a pensar, proyectar en función a lo que yo he crecido anteriormente significa a no hacer nada más de lo que hice actualmente. Sencillamente voy a comportarme como los años anteriores me había comportado. Entonces, si creció 30% de 2014, 15, 16, de 2013, 14, 15, el 2016 creceré en 30%. No es así. Si yo quiero crecer en prospectiva y yo he crecido 30% en los años anteriores debido a que yo he tenido condicionantes que hoy voy a cambiar. Antes no hacía una inversión agresiva de marketing, este año lo voy a hacer, voy a gastar el 10% de presupuesto en marketing, voy a contratar a 3 nuevos empleados, estoy haciendo una investigación de mercado rigurosa y con esos elementos me proyecto a crecer al 100% el próximo año. ¿Se puede lograr? Sí. ¿Históricamente algo me dice que no va? No, pero yo lo voy a construir en función a mis elementos de oferta. ¿La demanda lo permite? Sí, porque eres una empresa tan chiquita, tan pequeña, que la demanda puede ser un 100%, tú estás comprando un 2%, que crezcas en 100% determinará que crezcas a 4%, lo cual al mercado no le vas a hacer mayor daño. Tus competidores se van a dar cuenta si eres muy pequeño o no. Cuando ya empieces a tener una participación de mercado que a ellos les signifique algún tipo de amenaza, recién te mirarán. En principio, cuando somos pequeños, podemos crecer a 100, 200, 300, 400% y no va a pasar nada. Si el mercado lo aguanta, va a depender de tu capacidad de oferta más de la capacidad de demanda. Entonces, esas son algunas técnicas para proyectar y estimar la venta futura. Hay que entender de que la proyección de ingresos o de ventas va a depender mucho en función a mis recursos, en función a mi prospectiva, en función a lo que el mercado directamente me aguante y a la ventaja competitiva. Si tengo un producto bueno, no tengan miedo en ustedes proyectar un crecimiento de ventas alto y que salga directamente de prospectiva más que de proyección pura. ¿Ok? Esa es la proyección de ventas. El presupuesto de ventas. Nosotros tenemos que hacer un presupuesto anual de ventas. Entonces yo tengo que partir la venta en unidades, en precio y la multiplicación de unidades vendidas y precio vendido me da el nivel de ingresos. Entonces cuando yo voy a hacer mi proyección de ventas en función a esta fórmula de unidades por el precio, yo digo, el número de unidades, ¿de dónde lo saco? El número de unidades lo saco en función a mi demanda esperada. Por decirles algo, yo voy a vender calzados,
¿ok? Y mi venta de calzados lo voy a hacer aquí en el mercado de, por ejemplo, de Lima. Calzados para caballeros en el mercado de Lima. Entonces yo digo, ok, yo soy un empresario pyme que produzco 1000 pares de calzados mensuales, es decir, 12.000 pares de calzados al año. Si produzco 12.000 pares de calzados al año, entonces yo tengo que estimar cuánto voy a vender el próximo año mes por mes. Entonces yo qué digo, ok, más o menos me baso en mi histórico para determinar cuánto he vendido por meses. He tenido algunos picos, por ejemplo en marzo por campaña por campaña de colegio crezco un poco más, en julio crezco un poco más, en diciembre crezco un poco más, Día del Padre crezco un poco más, pero los otros meses voy un poco más bajo. Entonces yo puedo ya tener picos dentro de mi proyección de ventas. Luego yo digo lo siguiente, a ver, ¿cuántos usuarios yo puedo atender? ¿A cuántos usuarios yo puedo llegar? Entonces yo me pregunto primero y digo, ¿cómo calculo cuántas unidades de producto voy a vender o a cuántas personas equivale esos productos que voy a vender? Entonces yo lo que tengo que determinar es una fórmula que se llama el consumo per cápita. Y el consumo per cápita significa al año cuántos pares de calzado usa un caballero. Ahora, va a depender también del tipo de producto que tenga. Antes habíamos hablado si tengo un producto de diferenciación o de costos. Si tengo un calzado de diferenciación, ya sé que apunto a mercado A y B, sector medio alto y alto. Si tengo un producto de costos, lo más probable es que apunte a un mercado C y D. Por ejemplo, un producto de un producto A y B sería un calzado de 300, 400 soles, quizá unas marcas importadas que hoy encontramos en tiendas por departamento, 300, 400 soles de calzado. Un producto dirigido a mercado C y D podría ser un producto de una marca de calzados que me cueste entre 100 y 200 soles, o quizás de 70, 60 soles hasta 150 y 200 soles. Entonces, esas serían las líneas, ¿no? Entonces yo digo, ok, yo defino que mi producto va para mercado I B, es un producto que va entre los precios entre 200 y 400 soles. Entonces yo ya sé más o menos qué producto tengo. Ahora lo que tengo que evaluar es quién es mi público objetivo. Entonces yo digo, ok, son ejecutivos de nivel socioeconómico A y B, que viven de distritos de Lima, que son limeños aspiracionales, la mayoría son empresarios o son ejecutivos de negocios. Y el uso del producto básicamente es para un uso del diario, para uso ejecutivo. Entonces, si yo sé que ese es el uso que le van a dar y ya tengo mi público objetivo, yo me voy a preguntar ¿cuántos pares de calzado al año usan estas personas? ¿Y yo cómo hallo ese indicador? Les puedo preguntar, o sea, una vez que he determinado mi público objetivo, yo puedo tener una de las preguntas de mi análisis, puede decir, ¿cuántos pares de calzados usted consume al año? Y a esa pregunta le denominamos el consumo per cápita. Entonces, si ellos me dicen que al año consumen 2 pares de calzado, entonces yo sé que por cada persona tengo 2 pares de calzado. Entonces, si yo tenía 1000 unidades mensuales, 12.000 al año, entonces tendría que llegar a 6.000 personas para poder lograr vender mis 12.000 zapatos al año. Para llegar a 6.000 personas, que sería mi público objetivo, yo tengo que establecer una campaña de marketing y tener cobertura de 6.000 personas. Entonces yo digo, ¿dónde están esas 6.000 personas? Ya sé que están en algunos distritos de Lima, pero yo no voy a tocar la puerta uno por uno, utilizo unos intermediarios. Entonces tengo que preguntarle en la encuesta dónde ellos compran el calzado. Entonces tendré que ver en la encuesta si es que ellos compran en tiendas por departamento, compran en zapaterías especializadas, compran en alguna tienda por internet o sencillamente están comprando en alguna tienda que ya vende esos calzados con una marca propia. En función a esta respuesta, yo elegiré los intermediarios, negociaré con ellos y veré qué tan competitiva es mi oferta para ingresarle a este mercado. Entonces yo tengo que medir cuál es el tamaño total de la población. Yo tengo 12.000 pares de calzados para vender al año. Y eso lo hago con 6.000 personas que consumen 2 pares en promedio al año. Entonces, con 6.000 personas, considerando el tamaño de la población de Lima, que cuántas personas seremos acá en Lima estamos hablando, a nivel nacional somos 30 millones, en Lima más o menos tenemos 10 millones, de los 10 millones tenemos básicamente 5 millones de hombres. En segmento A y B podemos tener más o menos entre 4 y 7, tenemos un 11%, pongamos un 12% en Lima, de 5 millones, el 12% de 5 millones hablemos que sea 10%, estamos hablando que son 500.000, 600.000 personas. Si son 600.000 personas y yo solamente apunto a 6.000, ¿cuál es el tamaño de la demanda que yo voy a directamente perseguir? 60.000, 600.000, entonces yo solamente tengo que dar al 1% de esa población para ofertarle los calzados que tengo. Entonces mi marketing no va a ser un marketing masivo, o sea,
si yo hago un marketing masivo es como tirar flechas al aire buscando que alguien le caiga y eso no es efectivo. Voy a gastar mucho dinero y voy a tener poco retorno. Entonces, yo cuando proyecto mi venta, lo que tengo que primero definir es el tamaño del mercado. Ahora, también tengo que ver el nivel de los competidores. Yo he definido un zapato A y B para un mercado de Lima, entonces tengo que ver con quién compito, entonces tengo que ver cuáles son las marcas importadas de calzados que hay, cuáles son las marcas locales que tienen actualmente en las tiendas por departamento, y uno se pregunta, pero Enrique, ¿y de dónde sacamos el dato de los competidores? ¿A quién le compra el comprador en Lima de calzados de esa categoría? Entonces, una de las preguntas de la encuesta que nosotros presentamos anteriormente era eso, decía, ¿qué marcas usted compra? O sea, los mismos consumidores en la encuesta te van respondiendo a qué marcas ellos compran. Y cuando yo voy a hacer la encuesta, obviamente una de las preguntas de la encuesta tiene que decir, ¿usted ha comprado calzados el último año? Sí, ¿y con qué frecuencias? Y yo tengo que definir una frecuencia mínima para poder encuestar para que me respondan estas preguntas. Entonces yo diré, una vez que identifico que es un público objetivo, ¿cuántas marcas de calzado ha comprado? Y en qué frecuencia, ¿no? Si es que me responde que ha comprado 2 veces o 3 veces, está dentro del público objetivo, porque he hecho que más o menos tenían un promedio de 2 compras por año de consumo per cápita. Si alguien, por ejemplo, me responde que ha comprado 10 veces al año calzados, entonces yo podría definir que esta empresa se llama, este usuario se llama un heavy user, y ese heavy user tengo que ponerlo al lado, y con él podría hacer focus group. Entonces, cuando tengo usuarios heavy user, lo puedo meter a otro estudio especializado de focus group para poder tener un mejor concepto de lo que sería el producto. Entonces, si entendemos que nos vamos al 1% de la población, ya sé las unidades vendidas, he determinado que no hay muchos competidores posicionados, es decir, que yo tengo una posibilidad de entrar a este público objetivo y que están dispuestos a pagar el precio que yo quiero dar por el calzado, entonces yo no tengo una restricción por demanda, la demanda es muy amplia, el problema es un problema de oferta, entonces yo como oferta tengo que saber llegar directamente donde están esos consumidores, entonces yo no tendría problema en definir mi patrón de ventas en función a lo que yo tenga como oferta, es decir, que si yo puedo duplicar mi capacidad de producción para el próximo año, pongo como objetivo elevar al 100% mi capacidad de ventas y el próximo año le voy a meter otro 100% y de esa manera yo voy a crecer 100% cada año. Lo puedo hacer porque el obstáculo no está en la demanda, sino está en la oferta. Recordemos que somos una empresa que está llegando al 1% de la población. Entonces, de esa manera yo saco mis unidades vendidas al año y lo puedo dividir en meses en función a los picos que tenga. El precio unitario lo vamos a determinar del precio percibido que también sale de la encuesta. Entonces, si ellos están dispuestos a pagar por cada calzado que yo oferto, porque yo tengo los prototipos y mostrando la marca, mi propuesta de valor, me dicen que van a pagar 80 o 90 soles por mi calzado, entonces yo tendré que el año que viene, tendré que proyectar esa venta de los 12.000 pares de calzados o 24.000 pares de calzados multiplicando por los 80 o 70 soles que ellos definen como precio percibido. Multiplicando los dos conceptos que son las unidades vendidas, propuestas bajo mi objetivo y el precio unitario que es el precio percibido, yo tendría la suma de los ingresos. Entonces, como se darán cuenta, no hacemos un presupuesto de ventas basado en estadísticas o en proyecciones, sino lo construimos directamente basado en nuestra investigación de mercado. El siguiente elemento se llama el flujo de caja. Cuando hablamos del flujo de caja, ¿qué cosa es el flujo de caja? ¿Cómo podríamos hablar del flujo de caja? ¿Qué podríamos definir el flujo de caja? Yo les diré algo. El flujo de caja es, para mí, si lo quiero ver de una manera práctica, acaba el año 2015, que ahorita estamos terminando, y ustedes, si tuvieran una caja donde está todo el dinero de la empresa, digamos que la caja es una simplificación, un simbolismo de lo que sería tu caja chica, más tu caja bancos, más todo lo que tú en el momento tienes como efectivo, como dinero. Entonces yo si sumo lo que tengo en caja bancos, lo que tengo en caja chica, todos los ingresos en ese momento, abro la caja y digo, a ver, ¿cuánto me queda en la caja a fin de año? Si me queda 20.000, ese sería mi saldo acumulado del flujo de caja para el 2015. Entonces, ¿qué cosa es el flujo de caja? Es el resultado final de la operación. ¿Qué es lo que hago en el flujo de caja? Coloco los ingresos, coloco los gastos, hago la resta, y lo que me queda, ese saldo, ese es el flujo de caja. Pero ahí tengo que considerar las salidas y entradas monetarias, porque a veces nosotros podemos tener, por ejemplo, una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar. Eso no entra en el flujo de caja. En el flujo de caja es todo el dinero que yo tengo en el momento en el que yo cierro mi caja a fin de año y digo, ok, con esto es mi saldo de flujo de caja final. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando tú ves
un estado de pérdidas y ganancias que es más o menos muy similar al flujo de caja. El estado de pérdidas y ganancias también es un estado en el cual yo pongo los ingresos y los gastos y me sale una utilidad neta. La diferencia entre pérdidas y ganancias y el flujo de caja es que en el pérdidas y ganancias considera salidas y entradas no monetarias. Por ejemplo, la depreciación nunca resulta ser una salida monetaria, es decir, que yo tengo un bien que se está depreciando, o muchos bienes que se deprecian año a año, y en el estado de pérdidas y ganancias yo lo tengo que considerar porque es un egreso, incluso me sirve como escudo fiscal, pero cuando yo trabajo en el flujo de caja no lo considero porque no resulta ser una salida monetaria. Entonces esa es la diferencia entre el flujo de caja y lo que es el ganancias y pérdidas. El flujo de caja básicamente son ingresos y salidas monetarias y el ganancias y pérdidas son ingresos y salidas en general, ya sean monetarias o no monetarias. Entonces yo puedo tener en mis ganancias y pérdidas una venta o un ingreso de ventas que llega a 1 millón, pero la mitad del ingreso de ventas de 1 millón no lo he cobrado. En mi venta lo voy a registrar en mis ganancias y pérdidas, pero en el flujo de caja no puedo hacerlo, porque en el flujo de caja solo consideraré, si es que solo he cobrado medio millón, consideraré medio millón de ingresos y consideraré las salidas monetarias, pero en el ganancia y pérdida sí consideraré el millón que yo he vendido independientemente lo haya cobrado o no, porque se registró en el periodo de evaluación. Entonces es la diferencia entre un flujo de caja y un estado de pérdidas y ganancias. Lo que nosotros hacemos usualmente, aprovechando la proximidad entre los dos flujos o entre los dos estados financieros, es que del estado de pérdidas y ganancias yo puedo derivar el flujo de caja, limpiando o corrigiendo las salidas y ingresos no monetarios. Luego, el otro concepto que es importante conocer es el tema del margen de contribución y el punto de equilibrio. El punto de equilibrio para mí es uno de los primeros análisis que yo hago cuando voy a una empresa. ¿Qué cosa es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es decirle al empresario si estamos realmente ante un negocio viable o no es viable. Por decirles algo, si yo tengo, por ejemplo, un negocio, miren acá el ejemplo que estamos viendo ahí, un negocio en el cual los costos fijos son de 1.000, ¿ok? Tengo un precio de venta de 10 y un costo variable de 4. Entonces, bajo la fórmula del punto de equilibrio, lo que tengo que hacer yo es colocar en el numerador los costos fijos, en el denominador la resta entre el precio de venta y los costos variables unitarios, que es 4, y cuando veo esa fórmula me sale 166.7. Si estamos en el caso de la empresa de calzados, podríamos decir lo siguiente. Yo tengo un costo fijo mensual de 1.000, que significaría la planilla mensual, los gastos de luz, agua, teléfono, todo lo fijo. El precio de venta básicamente son los 10 soles que digamos cuestan los calzados. Y el costo variable unitario serían de 4 soles, que es el costo de cada calzado. El variable, que quiere decir el variable, la suma de mano de obra directa, costos de fabricación y materia prima. Entonces, con esa reflexión yo tendría que decir que mi punto de equilibrio es mensuales de 166.7, entonces son 167 unidades. ¿Qué quiere decir? Que si esto fuera una realidad para una empresa de calzados, yo necesito vender mínimamente 167 pares de calzados para no ganar ni perder dinero. El punto de equilibrio, ¿de dónde viene la fórmula? Viene de la fórmula del ingreso es igual el ingreso total es igual al gasto total. Cuando tenemos ingreso total yo tengo el precio de venta unitario por el número de unidades, y cuando tengo el gasto total tengo el gasto fijo y el gasto variable. Y cuando yo despejo el número de unidades de esa fórmula, me sale esta fórmula que es el número de unidades del punto de equilibrio es igual a costos fijos entre la resta entre el precio de venta y el costo variable unitario. Entonces, cuando yo hago la fórmula y me sale 167 pares mensuales, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si este empresario, productor de calzados, actualmente produce y vende 100 pares de calzados al mes? Entonces, si produce solamente 100 pares de calzados, de par de calzado al mes, y él tiene que llegar a 167 pares de calzados, este empresario todos los meses está descapitalizándose, tiene pérdidas acumuladas. ¿Por qué? Porque la venta y la producción no le alcanza ni siquiera para cubrir los costos fijos totales de la organización. Y eso pasa con muchas empresas. Ahora, yo cuando hablo con empresarios, yo les aseguro que ustedes son algunos ejemplos de ellos. Yo les pregunto, ¿cuáles son sus costos fijos mensuales? Es decir, los gastos de planilla, por ejemplo, ¿cuánto ustedes gastan en planilla mensual? ¿Cuánto es su sueldo de usted como empresario mensual? ¿Usted cuánto considera de alquiler mensual? ¿Usted considera la depreciación mensual como un gasto? Usted tiene, por ejemplo, los gastos del dinero que usted invierte en el negocio. O sea, si usted invierte 100.000 soles en el negocio, ¿usted está considerando el costo de oportunidad de ese dinero en el negocio?
Entonces, todas esas preguntas se las digo porque muchos empresarios lo que hacen al calcular el punto de equilibrio, y vamos a ver que con ustedes va a darse con algunos la misma circunstancia, me dicen que su costo fijo es pequeño. Yo le pregunto a ver por qué. La planilla, a ver, ¿cuántos trabajan en tu empresa? 4. ¿Y cuánto es el costo de la planilla? 1.000 soles. Y yo le digo, pero son 4 personas. Sí, pero somos los dueños. Y yo le pregunto, ¿pero los dueños no tienen que cobrar? Sí, pero no puedo colocar los costos reales de la planilla porque eso hace volar el negocio. Le digo, pero tienes que colocarlo. Para el cálculo de punto de equilibrio tienes que colocar todos los costos a un nivel normal para ver si el negocio funciona o no funciona. Porque cuando ese negocio avance y crezca, entonces vas a tener que contratar esas 4 personas, y si no las consideró en un principio, esto va a indicarte que cuando tú vas a crecer, tú vas a fracasar. Por eso es que yo tenía un amigo financista que me decía, Enrique, las empresas pymes siempre tienen que ser pymes. Y yo le pregunto, ¿por qué? Porque cuando crecen, quiebran. Yo no lo entendía. Hasta que ahora que les explico el punto de equilibrio, ustedes lo van a entender. Cuando ustedes inician un negocio y subvalúan los costos porque dicen, no, yo voy a pagarme 200 soles. O sea, tú te puedes ir en una empresa y te puedes cobrar 5.000 soles por tu salario, pero tú trabajas para tu compañía y estás ganando 200 o 500 soles. Tú tienes un departamento que lo estás colocando a disposición de la empresa. Ese departamento te vale $1.000, pero a tu empresa le estás cargando 0 costo porque es tu departamento. Tú has comprado una maquinaria por $40.000, sin embargo, como la has comprado tú con tu dinero, se la das a la empresa y no estás cobrando ninguna depreciación, ni un precio de alquiler. Y por último, también tienes algunos dineros que estás invirtiendo en el negocio, ya va 100.000 al año, pero tú no estás considerando el costo del dinero. Y uno dice, no, pero ¿por qué si es mi dinero? ¿Qué costo tiene mi dinero? Yo les digo, tiene un costo importante. Con esos $100.000, ¿qué hubieses hecho con tu dinero? Lo más fácil era ponerlo en un saldo fijo a cuenta, y en ese saldo fijo a cuenta tú podrías haber ganado 4% al año por tu dinero. Pero quieres arriesgar un poquito más, ya préstale a un socio inversionista tu dinero y te iba a pagar 20%, 14% una tasa de interés por el uso de tu dinero, a un nivel moderado de riesgo. O sea, lo puedes poner incluso contra algún aval, entonces estás ganando 14% por tu dinero, pero no, lo que has hecho tú es invertir tu dinero a tu negocio y no estás cargando el costo de oportunidad del dinero. Entonces, si te das cuenta, al momento en que tú colocas todos los costos a un precio normal como debería ser, el negocio no es rentable ni nunca lo fue. Y esa premisa que te comento de ese financista es cierta. Cuando estos empresarios crecen, necesitan mano de obra calificada, necesitan pagar alquiler, necesitan alquilar o comprar maquinaria, etcétera, y cuando hacen esas inversiones en esos costos, su estructura se infla como debió estar al principio, y como la estructura fija mensual es grande, para poder operar el negocio que tienes, el precio de venta es pequeño y tus costos variables son muy altos, el negocio nunca te fue rentable ni nunca lo va a ser. Entonces, bajo el concepto del punto de equilibrio, ese negocio estaba muerto, nunca funcionó. Funcionaba porque subsidiabas el negocio, pero cuando lo pusiste a punto de equilibrio normal, el negocio nunca te fue rentable. Entonces, ustedes tienen que calcular su punto de equilibrio considerando los costos reales del negocio y no subvalúen. Porque algunos subvalúan para que les sea rentable, pero eso no es así. Pónganlo bajo un escenario conservador. Es más, yo siempre a un emprendedor le digo, tienes 3 escenarios para proyectar tus ventas. Tus ventas pueden crecer en una forma optimista, en un escenario conservador o un escenario pesimista. Yo lo mandaría a un escenario pesimista solo para la proyección. Porque si me soporta el escenario pesimista, es decir, pocas ventas, altos costos y demasiados problemas, y lo meto a ese escenario, si el flujo me aguanta y mi van es positivo a pesar de ese escenario, quiere decir que tu proyecto es tan bueno que soporta hasta el peor de los escenarios. Es decir, que poniéndolo en un escenario normal u optimista sería mucho mejor. Entonces, cualquier inversionista se metería a tu negocio. Pero si tu proyecto lo calculas a un escenario pesimista, que es un escenario probable, y tu negocio no da en ese escenario pesimista, cualquier evaluador le meterá 5 o 6 análisis adicionales para poder cerciorarse que el modelo no tenga contingencias futuras y no te permita o no te conduzca al fracaso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar cuando analizamos el punto de equilibrio. El otro concepto es el estado de pérdidas y ganancias, que ya hablamos, que el estado de pérdidas y ganancias, alguien me dijo alguna vez que es un estado que solamente sirve para pagar impuestos. Así que esto no es financiero, yo lo veo más de un aspecto tributario para el pago de los impuestos, pero eso sí, transformando el estado de pérdidas y ganancias podemos sacar el flujo de caja, es una metodología que tenemos. El balance general es otro estado financiero que nosotros tendremos y nos permite para ver
de dónde nos estamos fondeando y dónde estamos invirtiendo. Los activos representan qué estás haciendo con el dinero, dónde estás invirtiendo el dinero. Tu dinero puede estar en activo corriente, que puede ser en la caja bancos, puede estar en cuentas por cobrar, o puede estar en el activo no corriente, que son inversiones a largo plazo, o puede ser cuenta por pagar a largo plazo, cuentas por cobrar, digamos, de accionistas o etcétera que tengas, ¿no? Algunos clientes que no estén pagando, etcétera. Entonces, yo tengo mi activo de corto y de largo plazo. Esa sería la inversión del dinero. ¿Y de dónde estás sacando los recursos para invertir en esos activos? Lo estás sacando de tu pasivo corriente, que básicamente son las deudas a corto plazo, el pasivo no corriente, que son las deudas a largo plazo, pero no hay que olvidar el patrimonio. Y el patrimonio se refiere básicamente a lo que los inversionistas directamente están aportando en el negocio. Entonces acá están directamente lo que son los mismos funcionarios, o sea, los mismos dueños del negocio que invierten el dinero. Yo les voy a poner una cuarta fuente de ingreso. La cuarta fuente de ingresos serían los recursos no reembolsables a través de fondos públicos, que actualmente hay muchos concursos en los cuales empresarios privados y públicos pueden participar. ¿De qué estoy refiriendo? Me estoy hablando de Agroideas, Procompite, Fincit, Fondesit, estamos hablando de Fidecom, estamos hablando de startups, estamos hablando de becas, de programas de ONGs, de financiamientos multisectoriales, etcétera. Entonces estamos hablando de recursos no reembolsables que vienen de otras fuentes distintas a las que nosotros conocemos, para lo cual, ¿qué hay que hacer? Hay que postular. Y el Ministerio de Producción, a través de una fuente que es Fincit, tiene 17, 18 fuentes de financiamiento distintas para que ustedes puedan postular, y para lo cual necesitan hacer ¿qué cosa? Su plan de negocio y su plan financiero. Bien, luego tenemos el valor actual neto, y el valor actual neto en los negocios, ¿a qué nos referimos? El valor actual neto ya es nuestro resultado final de nuestro análisis del flujo de caja. Ustedes, cuando ven un ganancias y pérdidas, ¿qué es lo que tienen? La utilidad neta. La utilidad neta básicamente es el porcentaje, o sea, la utilidad que yo saco finalmente del negocio, que yo lo comparo siempre con la venta para sacar porcentual. O sea, si yo tengo un negocio que factura 1 millón y tengo como utilidad 10.000, entonces quiere decir que yo tengo una utilidad ¿de cuánto? Del 1%. Porque 10.000 entre 1 millón me da el 1%. Entonces es un negocio con una utilidad de 1% que no es para nada atractivo. Entonces en el flujo de caja yo también lo que hago es, tengo mi indicador de rendimiento del flujo de caja. ¿Y cuál es mi indicador de rendimiento del flujo de caja? Es el valor actual neto. ¿Y qué cosa es el valor actual neto? Habíamos hablado de una proyección de ventas. Y habíamos hablado de lo que es el flujo de caja. El flujo de caja, habíamos dicho que es el resultante entre los ingresos monetarios y los gastos y las salidas monetarias. Y ese dinero que me queda año a año puede ser diferente. Entonces, ¿yo cómo voy a sumar el año 1, año 2, año 3, año 4, año 5 si sé que el dinero en el tiempo vale de una manera diferente? Lo que hago yo es traigo todos los flujos a valor presente, y eso se llama el valor actual. Al valor actual le quito la deuda y me queda el valor actual neto. Y el valor actual neto representaría la suma de los resultados de todo el negocio. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio? Que si es que yo tengo un VAN positivo, es decir, mayor que 0, el proyecto se acepta. Pero si el VAN es 0 o negativo, el proyecto se rechaza. Entonces, de esa manera yo saco mi valor actual neto. Y este es uno de los principales indicadores que usan los financistas o los inversores para evaluar el plan financiero. Muchas gracias.